Un saludo a todos los del grupo. Quiero hacer este video un poco distinto a los videos que he hecho anteriormente. Me voy a enfocar en aquellos puntos que la Watchtower cita de la escritura y no es tan erróneo. Aunque sabemos que la Watchtower manipula muchos textos bíblicos y tuerce la interpretación correcta del texto, no es menos cierto que muchos textos de los que citan sí están avalados dentro del cristianismo tradicional apostólico. Por ejemplo, en Revelación capítulo 21, donde dice: y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían pasado, y el mar ya no existía. Este texto es un texto que los apóstoles de la primera iglesia de Cristo creían. O sea, creían los apóstoles de Jesús que iba a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces la Watchtower agarra este texto, que es bíblico, le da una interpretación a su manera, o amañada, que no es bíblica, pero el texto en sí, como tal, sí es bíblico. Está avalado dentro de la iglesia del primer siglo, dentro del catolicismo posterior, dentro de la reforma y dentro del evangelismo evangélico de hoy día. Tanto católicos como evangélicos creen que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo mismo que creían los apóstoles. Así que la Watchtower, cuando cita de este texto, el texto en sí no está adulterado. No está adulterado. La interpretación que le dan sí puede estar amañada, porque la Watchtower utiliza la técnica de mezclar una verdad con una mentira. Entonces lo que hace es que la verdad deja de ser verdad y se convierte realmente en una manipulación o una mentira. Pero esa es la técnica que ellos usan. Por eso es que tú notas que en la Atalaya hay muchos textos que ellos citan que son 100% bíblicos, como Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Génesis, que dicen que el hombre llegó a ser un alma viviente. También como textos como los de Romanos, donde dice que la paga del pecado es muerte. Son textos que sí, que existen y son textos cristianos. El problema está en la interpretación que le dan al texto, que la interpretación no es del todo cristiana. Es como cuando Satanás le cita o le dice a Eva: en verdad Dios le dijo que no deben comer del fruto del bien o el mal. Pues le estaba diciendo algo que Dios había dicho, porque Dios había dicho eso. Dios le había dicho: no deben comer del fruto del bien o el mal. Pues la serpiente le dice: en verdad Dios le ha dicho esto. O sea, le cita correctamente una verdad. Ahora, la interpretación que le dan, que le da la serpiente cuando le dice: pero realmente no morirán, o sea, le dijo una verdad que Dios había declarado con una mentira que Dios no había dicho. Pues eso es lo que hace la Watchtower. O sea, utiliza textos que están avalados dentro del cristianismo y que se aceptan como cierto, como este de Revelación, donde dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, para agarrar adeptos. Luego le da una interpretación que es la mentira. ¿Ves? O sea, utilizan una verdad con una mentira. Entonces, pero que vemos que no todo lo que dice la Watchtower cuando cita la escritura es mentira, a pesar de que hay muchos textos que ellos adulteran también.
para meter su doctrina. Pero hay muchos textos que no están adulterados y en otras traducciones lo vemos exactamente igual. Entonces vemos que en este caso de este texto de habrá cielo nuevo y tierra nueva, es una esperanza que sí, es cierta. Es cierta y se creía en el primer siglo y hoy día se sigue creyendo también dentro del cristianismo, tanto católico como evangélico. Pero básicamente el problema está en la interpretación, no tanto en la escritura o en el texto, sino más bien en la interpretación al texto. Ahí es que está donde puede estar la mentira como tal o la manipulación como tal, en la interpretación, no en el texto como tal. Aunque hay algunos casos en las traducciones que sí también está en el texto como se lee, porque puede tener algún tipo de añadidura, como el caso de la coma jonaica de Primera de Juan, donde dice que tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos son uno. Cuando eso no aparece en los originales, y lo que aparece es que tres son los que dan testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu. Es lo que aparece. Claro que la Iglesia Católica le da una interpretación que eso es que eso fue porque por unas razones que ellos dan ahí, que se puso como una nota alcance, como algo, y se siguió traduciendo como parte del texto original. Pero ya eso son otro tema. El tema que yo quería traer era acerca de cómo la Watchtower pues te utiliza cierta verdad con una interpretación errónea para entonces agarrar a las personas, porque lo que pasa es que no hay nada más parecido a una verdad que una mentira. Entonces, como no hay nada más parecido a una verdad que una mentira, pues entonces la Watchtower te utiliza la verdad en ciertos textos cuando lo cita, pero le da una aplicación que no es verdad. Porque es más, si yo te miento desde un principio, no te puedo agarrar. Pero si yo te digo una verdad en un principio y luego tuerzo la comprensión correcta de esa verdad, te puedo agarrar. O sea, te tiro el pescadito para agarrar. Por eso es que ellos citan muchas veces la escritura correctamente en ciertos textos que son básicos dentro del cristianismo. Además que la Watchtower, en su comienzo, su fundador, C.T. Russell, era su padre era presbiteriano, así que conocía del cristianismo básico, o la verdad básica dentro del cristianismo de los presbiterianos. Y lo que pasa es que luego lo mezcló con el adventismo y con otras formas de pensamiento, pero sí tenía unas bases dentro del cristianismo, ya fuera por los presbiterianos o hasta por los mismos adventistas o iglesias tradicionales congregacionales, bautistas o metodistas, que tenían una fuente dentro de la escritura. Por eso es que la Watchtower pues siguió con ese mismo proceder de citar de la escritura, porque sabía que así podía agarrar adeptos de otras denominaciones, porque la escritura casi siempre se ha mantenido dentro de una credibilidad. Claro que hoy día hay muchos críticos y antes también lo había, pero ahora hay mucho más. Pero siempre ha gozado de cierta reputación como de credibilidad. Por eso es que ellos te citan textos para poder agarrarte como un gancho
Siempre tenemos que ver en la interpretación que se le da. ¿Ves? Leer el texto y enfocarnos en la interpretación. Porque una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es la interpretación que se le da al texto. ¿Ves? Siempre tenemos que tener en cuenta lo que leemos y lo que interpretamos de ese texto o lo que se interpreta de ese texto. Aunque la Biblia dice que no es de interpretación privada, eso es por revelación de Dios mismo y de aquello que Dios pone también para dirigirte de una manera u otra, que también tienen que tener el Espíritu de Dios, obviamente. Pero básicamente siempre debemos enfocarnos no solamente en lo que leemos, sino en lo que quiere transmitir el Espíritu que inspiró la Escritura. Ahí es que tenemos que enfocarnos, en lo que quiere transmitir el Espíritu, porque toda Escritura es inspirada de Dios, pues tenemos que enfocarnos en lo que el Espíritu de Dios quiere transmitir a través de los pasajes bíblicos. Y no es fácil porque obviamente eso conlleva comunión con Dios. Y o sea que no cualquier puede agarrar un texto, leerlo y decir pues esto, porque no es así. Detrás de un texto hay una verdad espiritual con un propósito eterno para cada persona. Pero básicamente por eso quería hacer el video, porque básicamente hay enseñanza o textos que leen los testigos que sí son ciertos. Son ciertos. Y están avalados por dentro del cristianismo tradicional y el cristianismo antiguo también. Aunque la doctrina como tal, la doctrina o la enseñanza no sea del todo cristiana. Y pues quería traer ese punto para que vieran cómo funciona la forma de enseñanza de la Watchtower. Que te citan un texto como este que es cierto y está dentro del aval del cristianismo. Y nada, muchas gracias por ver mi video.